Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar. Déjenme compartirles la transparencia. Esto, resolución de ecuaciones, no, no era esto. Este es el tema que viene. Eh, bueno, hace lo que quiere. Vamos a ver. Bueno, acá está. Interpolación. Bueno. Bueno, vamos a ver entonces qué habíamos planteado en su momento cuando uno decía, bueno, no voy a hacer polinomios interpoladores cuando n sea muy grande porque puede producir oscilaciones, y dijimos, bueno, planteemos algo más sencillo. Planteemos algo que sea lineal en cada subintervalo, desde x0 a x1, de x1 a x2, etc. Entonces hacíamos una aproximación lineal que era, bueno, estos eran los interpoladores lineales en cada intervalo. Entonces, finalmente nos quedaba algo así, ¿está? En donde se unían por rectas los puntos consecutivos. Bueno, esto parece bastante, digamos, poco sutil para hacer una buena aproximación de la función. De hecho, dijimos, bueno, estos son líneas quebradas, no tiene ninguna posibilidad de ser derivable. Veamos algo mejor y pasamos a spline cúbicas. Sin embargo, esto nos puede servir para integración. Y vamos a ver ahora de qué forma. Bueno, imaginemos que uno quiere calcular una integral de una función en un intervalo. Una función que conoce, en principio, digamos que conocemos analíticamente cuánto vale f de x. Pero es muy complicado de hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Vamos a cambiar la integración y vamos a la integración analítica hecha con primitivas y evaluando los extremos, vamos a cambiarla por una aproximación numérica. ¿Y qué va a ser esa aproximación numérica? Es lo que se llama método de trapecios, geométricamente va a quedar claro por qué se llama así, que es integrar esa función poligonal, esa aproximación segmentada, con segmentación lineal que hicimos, de la función. Entonces, como en cada intervalo es una función lineal, se reduce a calcular las integrales de las funciones lineales en cada uno de los intervalos en los que partimos el intervalo grande, que puede ser x espaciado o no. Acá vamos a suponer x espaciado por razones de simplicidad. Bueno, entonces uno integra la función lineal en cada intervalo y con eso plantea que eso sea una buena aproximación de la integral que está calculando. Esto es lo que queremos encontrar en forma exacta y este es nuestro método aproximado. Con lo cual, lo único que tenemos que conocer son los valores de la función, que lo llamamos como siempre i, en cada uno de los puntos. ¿Por qué? Porque la función lineal se construía a partir de lo que valía x0, que valía i0, en x1 valía i1, y así en todos los intervalos. Bueno, si uno hace las cuentas y calcula la función, la integral de la función lineal en cada uno de los intervalos, lo que va a obtener es que esta primera integral vale esto, la segunda integral vale, bueno, lo mismo, pero con i1 más i2, y lo mismo, la última, in-1 más in sobre 2 por x menos x n-1. Por xn menos xn-1. Bueno, en el caso particular de que todos los intervalos midan lo mismo, tengo n intervalos porque tengo n más un punto, los dos son del extremo, entonces de los extremos, entonces tengo n intervalos, entonces cada uno tiene longitud igual a la longitud total del intervalo donde estoy integrando dividido n.
Bueno, si reemplazo en lugar de x1 menos x0, x2 menos x1, xn menos xn menos 1 por b menos a sobre n, obtengo esta fórmula. ¿Está bien? ¿Por qué acá tengo un 2 y acá no? Acá tengo un 2 y acá no. Porque fíjense que I1 va a aparecer en esta suma, dividido 2, y en la que sigue, en I1 más I2 sobre 2. Entonces, los del medio van a aparecer 2 veces dividido 2, es decir, van a aparecer 2 veces dividido 2, pero los de las puntas van a aparecer solamente una vez. Entonces, por eso tengo que este aparece con una vez y el IN aparece una vez. Es decir, acá lo que hacemos es la cuenta completa de cuánto valen toda esta suma de integrales, y acá tenemos el resultado directamente. Y fíjense que acá no necesitamos hacer nada. Casi haciendo una operación muy simple, en el caso equiespaciado, si no, quedaría esta suma que tampoco es terrible de hacer, pero digamos, uno tiene que trabajar un poco más. Pero acá, cuando son equiespaciados, fíjense lo simple que queda. Agarro los valores de I, los X ya sé que son porque son, la diferencia entre dos siempre es la misma, la longitud total del intervalo dividido n. Pero ese número, dividido 2, va a multiplicar a la suma de los I con estos pesos. No es solamente la suma, sino que los de las puntas los sumo una vez sola, pero los del medio, desde I1 hasta IN-1, los multiplico por 2. Pero fíjense que es un programa muy sencillo el que uno debería hacer, y con eso obtiene una bastante buena aproximación de lo que vale la integral. ¿Está bien? Entonces, déjenme mostrarles geométricamente qué es lo que hicimos, por qué esto de acá, por qué esta integral del primer intervalo valía esto, y eso es algo geométricamente muy fácil de ver. Pensemos que la función es positiva, es irrelevante, ¿no? El resultado es el mismo, sea positiva o negativa, pero pensemos que la función es positiva para que tenga una interpretación de área. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería el área que estoy calculando? Bueno, si la función es lineal, estoy calculando el área de este trapecio, o trapezoide, no sé, no me acuerdo cómo se llamaban las cosas, pero no importa. Pero ¿cómo se calcula esto? Bueno, lo que puedo decir es que el resultado de calcular el área de esto, o hago las cuentas, de cualquier manera, o, por ejemplo, sumo este rectángulo más este triángulo, o directamente lo que digo es, el área de este trapecio sería como si acá tuviera una altura promedio entre I0 e I1 y la misma base. Es decir, lo cambio por un rectángulo que tenga la misma base que, en este caso sería x1 menos x0, x0 es A, ¿no? Y que tenga como altura la altura promedio entre I0 y I1, que es esta altura I0 más I1 sobre 2. Por la base me da el área de este trapecio. Sumando todos los trapecios tengo la suma de las áreas, que no es lo mismo que la integral, no es el área bajo la curva, porque acá me olvidé de este pedacito, acá sumé de más, acá también, depende de la concavidad voy a estar sumando de más o de menos. ¿Está bien? Pero la idea es que es una muy buena aproximación y eso me da fácilmente el valor de una integral con cierto error, para una tabla de valores o para una función que la evalúe en un montón de puntos. Bueno, ¿cuál es la fórmula del error? Uno puede decir, la diferencia entre la integral, recordemos que esta es la integral exacta, la integral verdadera, que puedo saber calcular o no. Puede ser que sea muy difícil y entonces prefiero hacer aproximado que calcular el valor exacto. Puede ser que sea imposible de calcular analíticamente, aunque exista, ¿no?, la integral. Y Tn es lo que decíamos recién, el método de trapecios de n puntos aplicado a mi tabla de valores. Entonces esto se puede hacer, recordemos, la integral completa se puede dividir en integral en cada intervalito. O sea, integrar f en el intervalo AB se puede descomponer en integral f en el primer intervalo, más integral f en el segundo intervalo, más integral f en el último intervalo. Y a eso le estoy restando la función lineal. Entonces, seguro que esta diferencia, que es lo que a mí me interesa controlar, el error entre el valor exacto y el valor que obtengo usando el método de trapecios, esa integral se puede controlar por
la suma de todas estas integrales. Metí el módulo dentro de la integral, con lo cual lo que me quedó es más chico. Perdón, es más grande. Bueno, entonces esto es una cota, por ahí exagerada, del error que estoy cometiendo cuando hago y menos la integral por el método de trapecios. Bueno, uno lo que dice es, yo lo que puedo hacer es, acá lo que estoy haciendo es, en cada intervalo, estoy usando el error de la aproximación lineal. La aproximación lineal es un caso particular de interpolación, cuando solamente estoy usando n igual a 1, ¿sí? Orden 1, porque tengo dos puntos, el del extremo izquierdo y el extremo derecho. Son los únicos dos puntos donde conozco el valor de la función, y ahí estoy haciendo la interpolación. Y uno ve que cuando hacía la interpolación, el error que tenía era un medio de la derivada segunda, porque n vale 1, más el módulo de wx, que acá se puede ver, el módulo de wx nos queda esto. X menos, esto sería x menos xj por x menos xj menos 1. Bueno, pero como estoy tomando módulo, los cambio a todo lo x menos xj sería negativo, lo cambio el signo para que sea positivo, porque estoy tomando módulo. Bueno, entonces usando acá adentro la fórmula de estimación del error, cambiando la derivada a esto y la derivada en algún punto intermedio. Bueno, cambio la derivada en un punto intermedio por el máximo. Así, seguro que lo que obtengo va a ser más grande que el error que quiero estimar. Que a su vez, fíjense, este sería uno de estas sumas, y la suma de todas esas va a ser más grande que esto. Bueno, entonces calculo esa integral, esta la puedo calcular explícita, esto es una cuadrática, hago las cuentas y descubro que me da esto, me da esta diferencia sobre 6, y con esto un medio me queda 1 sobre 12, me queda una constante rara, pero es lo que queda, cuando hago las cuentas, y entonces, esta integral, que es uno de estos intervalos, estas integraciones que están acá, me queda acotada de esta forma. Bueno, asumamos una vez más, por simplicidad, no por ninguna otra razón, que todos los intervalos son de la misma longitud, con lo cual el error, la diferencia de xj menos xj menos 1 me queda todos b menos a sobre n, y entonces cambio. Acá en vez de poner el máximo en el intervalo, pongo el máximo en todo el intervalo grande AB. Y entonces me queda el máximo de la derivada por la suma de b menos a sobre n al cubo sobre 12, pero eso sumado n veces. Déjenme hacer esta cuenta con un poco más de detalle. Esperen que copio acá que quiero hacer. Y hacemos esa cuenta, que tampoco es, digo, quédense con la fórmula del error, ¿sí? Para usarla y para estimar. ¿Para qué sirve esto? Sirve para decir, dado un problema, en cuántos intervalos tengo que partir mi problema, cuánto tiene que ser el tamaño de n para que uno logre un error aceptable. ¿Está bien? Entonces, esta es la fórmula del error y yo quiero hacer la suma. Ahora cambio, ¿eh? Bueno, ya copié lo que quería. Ahora voy a seguir las cuentas. Entonces, paro de compartir y vengo al papel. Acá escribí. Esta era la fórmula del error que yo tenía, ¿sí? Y ahora esto es la suma de todos los errores. O sea, esto acotabas, recuerden que esta suma era mayor o igual, bueno, lo voy a escribir acá, mayor o igual que la integral verdadera menos mi integración hecha con trapecios. ¿Está bien? Entonces, ahora, esto lo acoto por esto. Con lo cual me queda que i menos tn es menor o igual que la suma de el máximo de la derivada segunda en cada uno de los intervalos. Y esto acá había puesto
recordemos que, eso me olvidé de copiar, xj menos 1, habíamos dicho era b menos a sobre n, si eran todos iguales. Entonces esto me queda, voy a poner el 1 sobre 12 acá, y acá me queda b menos a al cubo sobre n al cubo. Bueno, esto es una constante, esto es una constante, bueno, n también, y este lo voy a reemplazar por algo más grande. Este es el máximo en cada intervalo. Bueno, pongo el máximo en todos lados. El máximo de la derivada segunda en todos lados. Entonces, con esto concluyo que y menos la fórmula de trapecios es menor o igual que el máximo de la derivada segunda letra más grande, supongo que decís. Sí. El máximo de esto. Y acá me queda la sumatoria sí, a ver, vamos a ver. Empiezo de nuevo. Con las transparencias habíamos visto que la diferencia, esto, que el error entre la integral exacta y la integral hecha con trapecios estaba acotada por la suma de las integrales de la función y la aproximación lineal en cada intervalito. Sumo eso para cada intervalo y me da una cota del error que estoy cometiendo. Por otro lado, habíamos visto que por interpolación, esta diferencia, hago un... O sea, ¿esto de dónde sale? Esta desigualdad. La voy a escribir acá. Sale de que uno sabía que f de x menos s1 de x, en módulo, se podía acotar, esto era igual a un medio de la derivada segunda. Acá estoy aproximando con n igual a 1 en la fórmula de interpolación. El módulo de la derivada segunda en algún punto intermedio por w de x. Y en este caso, w de x es x menos xj menos 1 por x menos xj. Como estoy en el intervalo xj menos 1, xj, y tengo un x por acá, este es positivo, pero este es negativo. ¿Sí? Porque este está a la izquierda, pero está a la derecha de este. Entonces, esto me dice que w de x es igual a x este queda igual, porque es positivo, pero este le tengo que cambiar el signo. Entonces me queda xj menos x. Entonces, en definitiva, uno puede decir que f de x menos s1 de x es igual a un medio de la derivada segunda en algún punto intermedio entre xj, el xi es algún punto por acá, que no sé dónde está, dependerá de xj menos 1, de xj y de x, depende de los tres. Esto por x menos xj menos 1, xj menos x. Y entonces, cuando yo haga la integral de esto lo acoto por el máximo. Acá puse el máximo. Y cuando hago la integral de esto, es una cuadrática, el resultado que me queda es este. ¿Sí? Bueno, entonces de ahí sale esta estimación. Con esta estimación, venimos a esta sumatoria. Lo reemplacé. Todas estas sumatorias los reemplazo por esto en el intervalo que corresponda. ¿Sí? Ahora, estos son siempre lo mismo. Siempre valen b menos a sobre n porque estoy suponiendo equidistribuidos, equiespaciados. ¿Está bien? Para simplificar un poco esta fórmula. Pero igual se podría hacer algo equivalente en el caso general. Entonces reemplazo este cubo
por b menos a al cubo sobre n al cubo, y el 1 sobre 12. Y entonces esta fórmula, que es este error, lo meto acá adentro. ¿Sí? Y es más grande a su vez, no es igual, es más grande, entonces lo reemplazo ahí. Y me queda que el error que quiero estimar es menor o igual que toda esta sumatoria. Bueno, ahora, esta sumatoria, lo que vamos a hacer, déjenme cambiar de hoja. Esto de acá, acá adentro, esto digo, bueno, es en cada término, para cada j tengo el máximo en el intervalo xj menos 1 por xj. Bueno, lo cambio por el máximo en todos lados. ¿Sí? Si en vez de agarrar solamente en ese intervalito, agarro un intervalo más grande que lo incluya, que es el AB, obviamente esto va a hacer que el máximo sea más grande. ¿Saben? Esto no es igual, esto es mayor o igual que lo que tengo acá. Entonces, la integral verdadera menos integral por trapecios es menor o igual que suma desde 1 hasta n el máximo en todos lados de la derivada segunda. Uno sobre 12 y b menos a al cubo sobre n al cubo. Y cuando hago esto, descubro que nada depende de j acá, ¿no? Es una sumatoria, pero j, esto es una constante. Es el máximo de la derivada segunda. 1 sobre 12, la longitud del intervalo al cubo dividido n al cubo. Con lo cual me queda el mismo número, o sea, el error que quiero estimar, me queda acotado por un mismo número sumado n veces. Si un mismo número lo sumo n veces, eso es lo mismo que hacer n veces el número. Bueno, este n de acá se cancela con este cubo y me queda n al cuadrado. Y acá tengo la fórmula de error del método de trapecios. En el caso aquí espaciado, pero bueno, digamos, ustedes, si tuvieran que hacerlo en otro caso, pueden imitar esta idea y verlo en el caso general, pero en general uno va a tomar X espaciado, a menos que, digamos, hay rutinas, hay código de programas inteligentes que parte más fino en los lugares donde la función hace cosas más raras, digamos, pero no es lo que queremos plantear. Entonces, volvamos a las transparencias. Entonces acá tenemos la fórmula del error. Sí, Franco, exactamente. La cantidad de veces que sumás tenés en la cantidad de intervalos en lo que partiste tu intervalo original. ¿Está en cada intervalo hiciste una interpolación lineal, pero lo hiciste, qué sé yo, en 10, en 20 intervalos, y en función de eso tenés que sumar n veces. Entonces te queda multiplicado por n porque es el mismo. Obtuvimos una cota igual para todos los intervalos, por varias cosas, porque cambiamos el máximo de la derivada segunda por el máximo en todo el intervalo, en vez de hacerlo en cada intervalito, por el máximo en todo el intervalo, y cambiamos la longitud de cada intervalo por b menos a sobre n. Entonces, bueno, las profes, acá hay un segundo hoja que me faltó copiar la primera, sí. Vuelvo al... Saco esto. Hola, profe, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Puedo preguntar una cosa? Porque estaba levantando la mano, pero capaz no lo veías. Ah, no, no vi tu mano levantada. Bueno, sí, ese algo de cuando mostraste el gráfico y Sí. que lo que no me quedó claro es qué pasa con las aproximaciones del área. O sea, ¿por qué esto es una manera de calcular el error si cuando nosotros hacemos los intervalos, el área nunca llega a ser en realidad lo que es,
digamos, el área verdadera de la curva, no sé cómo expresarlo así. Sí, no, está bien. Vos dijiste, lo voy a dibujar. Cambio la hoja. A ver si entiendo lo que decís. Vos tenés esto curvo y yo hice esta aproximación. Y dije, el área que quiero calcular, en realidad es el área, en este intervalo por lo menos, es esto, que está marcado acá, con estas líneas, y yo lo que voy a marcar, lo que voy a calcular es otra cosa, que es esto de acá, con este triangulito incluido. Estoy calculando esto de más. Claro, claro, eso. Bueno, de ahí viene, o sea, es como todas estas cosas, no es exacto, es la aproximación que estoy consiguiendo, no es que sea lo mismo calcular la integral que calcular la fórmula de trapecios. Pago un precio por hacer las cosas sencillas, que es, tengo un cierto error, pero esta diferencia de áreas que vos observaste acá y que después puede ser menos, más, porque a veces estoy por abajo, a veces estoy por arriba, eso lo que me da es un cierto error, pero es el error que recién acotamos. Esa Claro, pero diferencia... vos, Sí, decime. no, que vos asumís que el área de la integral es mayor a la del trapecio que vos estás calculando ahí. No, Porque vos acá tenés, sí, pero podría darse vuelta. Si la función en vez de ser convexa como está dibujada acá es cóncava, las cosas claro, cambian. y entonces ¿cómo hago? O sea, ahí lo tendría que cambiar a la fórmula de error, o igual asumo que, bueno, que como que en general va a ser así, si no es, bueno, entonces tampoco es el error que me da a mí, sino que tenía otro error un poco más mayor o con otro. No, el error que encontramos vale tanto para el caso en que estoy, fíjate que es en módulo la diferencia. Ah, Entonces, claro, es verdad, es verdad, es verdad. Es puede verdad, ser que es un esté por módulo. abajo, por arriba, pero digamos, si uno me dio 5,33 y el otro me da 5,29, bueno, esa es la diferencia. No sé quién es más grande y quién es más chico, pero en módulo está acotado por eso. Claro, sí, sí, me había olvidado de, o sea, no había interpretado lo del módulo, que eso me salvaba las diferencias. Claro. Gracias. Bueno, entonces, volvamos. Ahora quiero mostrarles un ejemplo de cómo funciona esto. ¿Sí? Fíjense, esta es una integral que a uno le interesaría calcular. Esta es la gaussiana, ¿no? La función que aparece en estadística asociado a la distribución normal, que es como en general en la teoría clásica se asumen que son los errores de medición. Uno dice, bueno, cuando yo tengo que medir, no sé, tengo que pesar algo y lo hago con cierta precisión, siempre voy a tener un pequeño error por los errores de observación, por, qué sé yo, por errores aleatorios que se producen por el instrumento, por mi procedimiento, por lo que sea. Son pequeños, pero existen. Entonces, generalmente se los modela estadísticamente como una distribución normal. Bueno, no importa por qué, ya lo verán, pero aparece esa función, e a la menos x al cuadrado sobre 2 o variaciones de esta. ¿Sí? Y entonces ahí estaríamos calculando una integral que tiene que ver, en definitiva, con una cierta probabilidad. No queremos entrar en detalles sobre eso, lo verán en su momento. Pero lo que quiero decir es una integral que a uno en la vida real le interesa calcular y que no puede hacerlo analíticamente porque no conoce quién es la primitiva de e a la menos x al cuadrado sobre 2. ¿Existe? Por supuesto que existe. El cálculo en una variable me asegura que hay una función primitiva de esto, porque esto es una función continua, y toda función continua tiene primitiva, entonces tomaría esa primitiva, la evaluaría en 3, en 0, haría la resta, y eso me daría el resultado. Bueno, pero no puedo escribir esa gaussiana, la primitiva de una gaussiana en términos de funciones conocidas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, potencias, raíces. Nada que pueda hacer con eso me va a dar, se puede probar que esta función, la primitiva de e a la menos x al cuadrado sobre 2 tiene nombre, se llama la función error, por razones estadísticas, ¿no? Y esa función no se puede escribir en términos de funciones que ya conocemos. Por poner un ejemplo para que se entienda qué estoy diciendo. Imagínense que ustedes toda la vida trabajaron con funciones, con polinomios o funciones racionales. ¿Sí? Dice, yo sé calcular la primitiva de cualquier polinomio y un día se enfrentan con calcular la primitiva de 1 sobre x.
sabemos que 1 sobre x es el logaritmo de x, pero el logaritmo de x no es una función, ni un polinomio, ni una función racional. Entonces hay una nueva clase de funciones. Entonces, simplemente lo que estoy diciendo habla sobre qué clase de funciones son con las que nosotros trabajamos, no nada sobre análisis matemático. No es que la función primitiva de e a la menos x al cuadrado sobre 2 no sea una función con todo derecho, pero es una función de una nueva clase, que no se puede expresar en términos de las funciones que nosotros normalmente usamos. ¿Está bien? Bueno, sin embargo, este problema está perfectamente planteado, es la integral en un intervalo finito de una función continua, eso tiene una respuesta, y si uno lo calcula, no voy a decir de qué forma lo podemos calcular, pero digamos, si ustedes se lo preguntan a cualquier calculadora que tenga integrales, a cualquier software de matemática avanzado o en línea, todas las cosas que hay para calcular, ponen integral, le va a dar este número, y todos estos dígitos que estoy poniendo acá son correctos. Seguramente la integral esta, o con toda certeza, esta integral es un número irracional, o sea que tiene infinitos decimales. Acá estoy mostrando unos cuantos, no sé cuántos, 3, 6, 9, 11 dígitos decimales, ¿sí? Y todos esos son correctos. Después siguen, pero todos esos son correctos. Bueno, y acá tengo, partiendo el intervalo en una cierta cantidad de subintervalos, ¿sí? Cuánto me da la integral y qué error estoy cometiendo. Y ven que las diferencias en módulo te crecen más o menos, no tan rápido, pero más o menos rápido. Fíjense que algo que con una computadora no sería muy complicado de hacer, que es partir el intervalo 0,3 en 256 puntos, ¿sí? En 256 subintervalos, y evaluarlos y hacer la cuenta que nos dice la fórmula de trapecios. Con eso llegamos a una precisión de 6 dígitos, ¿está bien? Hasta el 3,0 esto es correcto, ¿está bien? Entonces tenemos 6 dígitos, 6 decimales correctos en esta aproximación. Y fíjense cómo, acá qué cuenta, en la última columna, qué cuenta estoy haciendo. Estoy haciendo la diferencia, no en módulo, la diferencia de los errores, multiplicado por n al cuadrado. ¿Sí? Y acá vemos que los errores, multiplicados por n al cuadrado, convergen a una constante. ¿Está bien? Bueno, eso se puede, no lo vamos a hacer, pero eso se puede demostrar que es así, y esta constante tiene que ver con la integral de la derivada segunda de esta función en todo el intervalo 0,3. No me quiero detener en eso, pero lo que quiero mostrarles es que esto demuestra que realmente los errores tienden a 0 como una constante sobre n cuadrado. Para nosotros fue una estimación, ¿sí? Cuando nosotros en la transparencia anterior decimos, los errores son menores o iguales que una constante dividido n al cuadrado. Uno puede decir, bueno, pero fuiste grosero en tus estimaciones en muchos lados. Acá pusiste la integral del módulo menor o igual que el módulo de la integral, acá acotaste por el máximo en todos lados, hiciste un montón de cosas que, digamos, pueden hacer suponer que este error que acotaste es una exageración. Y esto podría ser muchísimo más chico que lo que vos estás diciendo acá. Bueno, esto demuestra que no. Pasé el n cuadrado multiplicando de este lado y vi que en realidad no es que igual tiende a 0. No, se acerca a una constante. ¿Está bien? Esto lo que dice es que n cuadrado, por la diferencia entre la integral verdadera y la integral hecha con el método de trapecios con distintas cantidades de puntos, se va acercando a una constante que acá la tengo. Numéricamente encontré que eso tiene una constante. Es decir, la estimación que encontré no resulta ser tan grosera como uno podría pensar en principio. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que les quería contar de integraciones. Hay un montón de otros métodos para calcular integrales. Más costosos en cantidad de evaluaciones que tengo que hacer de la función. Recordemos que siempre en interpolación o en cálculo de integrales o más adelante en resolución de ecuaciones diferenciales, uno lo que tiene que contabilizar es la cantidad de operaciones que tiene que hacer. Y evaluar una función como esta, donde hay que hacer exponencial, después de hacer x cuadrado, qué sé yo, puede ser costoso en términos computacionales. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no hacer esto que me dio mucho mejor que esto? ¿Por qué no usar n igual a 256? O mejor, qué sé yo, 1024 o cualquier otro número gigantesco.
Bueno, porque eso se convierte en un problema muy costoso en términos computacionales. Entonces hay un balance entre qué precisión quiero y cuánto quiero tardar en hacer esa operación. ¿Está bien? Bueno, con esto terminamos la parte de integración. Lo que les decía, hay un montón de otros métodos, pero digamos hay un balance entre costo computacional y precisión que uno logra. Hay un método que no vamos a estudiar, pero es un estándar, que es el método de Simpson, que se basa en hacer interpolación con cuadráticas en vez de con lineales. Ni con lineales ni con cúbicas, con cuadráticas. Y es un método muy bueno. Se llama el método de Simpson. Bueno, pero vamos a cambiar de problema. Déjenme, me voy de acá. Bueno, a ver si empezamos. Muy bien. Vamos a cambiar de transparencias. Sí. No sé por qué me hace esto. Ah, estamos. Bueno, costó, pero lo logramos. Bueno, entonces vamos a cambiar de tema. Esto sería el segundo tema del curso, que es el de resolución de ecuaciones. Resolución de ecuaciones, podríamos decir algebraicas. No quise poner algebraicas porque a veces no lo son, digamos. Pero no resolución de ecuaciones diferenciales, que es el tema que sigue. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Supongamos que tenemos una función de R en R y queremos resolver el problema f de x igual a 0. ¿Está bien? Tan simple como eso. El asunto es que a veces esto puede ser muy engorroso, aún siendo un caso unidimensional, digamos, uno puede tener problemas. Pero también nos va a interesar un problema más general. Si f es una función que va de Rn en Rn, con n en cualquier dimensión, uno busca un conjunto de n números que hacen ciertas todas estas ecuaciones. f1 desde x1 hasta xn igual a 0 hasta fn de x1 a xn igual a 0. ¿Está bien? En general vamos a trabajar con sistemas con tantas ecuaciones como incógnitas, pero por supuesto que podríamos plantear el problema más general con más ecuaciones que incógnitas. ¿Está bien? Pero eso no lo vamos a estudiar en este curso. Bueno, durante un buen tiempo, bueno, toda la clase de hoy seguro, vamos a trabajar con ecuaciones, con una sola ecuación. Una sola incógnita y una sola ecuación. ¿Está bien? Esto va a permitir presentar los métodos. Algunos de los métodos que vamos a presentar son exclusivos para una sola ecuación y no tienen su contrapartida en n ecuaciones y n variables, en un sistema n por n, pero otros sí. ¿Está bien? El método más importante que hoy vamos a discutir, que es, digamos, aparte, el método por ahí más potente, que es el método de Newton, tiene su extensión a varias variables. ¿Está bien? Es un método con sus complicaciones, tanto desde el punto de vista de resultados como de implementación, pero es un método muy potente y tiene un montón de variaciones. Hay un montón de métodos, especialmente para sistemas, nosotros se los comento, pero no lo vamos a ver, que se llaman quasi-Newton, que son Newton tratando de mejorar la performance desde el punto de vista computacional, no hacerlo tan costoso, pero son métodos muy, muy potentes y con muchas, digamos, muchas variantes. Pero bueno, vamos a ver entonces, vamos a empezar por el problema más sencillo posible, que es resolver una ecuación, y vamos a empezar por la forma más simple posible. La idea es que uno tiene un intervalo
Y en ese intervalo, ojo con esto, uno puede tener un montón de soluciones de este problema, tanto del sistema como de una ecuación. Uno puede tener un polinomio, qué sé yo, de grado 5 y tiene 5 raíces reales, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la solución que queremos? Y en principio uno se podría poner ambicioso y decir, quiero las 5 soluciones, si es que las tiene. Bueno, nosotros vamos a plantear siempre problemas en donde uno busca una solución. ¿Está bien? Después podría, por ejemplo, si encontró una solución, tener estrategias para decir, bueno, y las otras las busco, por ejemplo, si fuera la raíz de un polinomio, si encontré la raíz de un polinomio, bueno, lo factorizo y después busco las soluciones de los otros polinomios, qué sé yo, digamos, uno puede buscar estrategias para resolver las otras soluciones. Pero bueno, vamos a plantear eso. Uno tiene un intervalo AB, y fíjense, la evaluación de f, que es una función que suponemos continua, en el intervalo A, en el extremo A y en el extremo B, el producto da negativo. ¿Qué quiere decir que el producto de negativo? Que o uno es positivo, f de A es positivo y f de B es negativo, o al revés. No pueden tener el mismo signo, tienen que tener necesariamente signos contrarios. Entonces, esto es simplemente una forma de decir, tienen distintos signos. Podría haber escrito f de A negativo y f de B positivo, o f de A positivo y f de B negativo. Bueno, esto es una forma corta de escribir eso. ¿Está bien? Bueno, ahora, tengo una función continua en un intervalo y que en los extremos, en cada uno de los extremos tienen signos diferentes. Bueno, ¿qué me dice eso? Bueno, el teorema de Bolzano lo que me dice es que existe necesariamente un punto X, que lo voy a llamar siempre las soluciones de las ecuaciones, en este capítulo lo vamos a llamar X estrellita. Existe una X estrellita en el intervalo AB, donde la solución vale 0. ¿Está bien? Eso es por el teorema de Bolzano. Pero el teorema de Bolzano es como otros resultados de la matemática, dice, el problema que estás planteando tiene solución. Pero primero, hay un montón de cosas que no nos dicen. No nos dice cuántas son, si es única, si hay dos, si hay tres, eso lo tenemos que saber de otro lado. Y no nos da, en principio, parecería no darnos ninguna pista de cómo encontrar ese X estrella. El resultado el teorema Bolzano sale de la continuidad y diciendo, bueno, la demostración es, si nunca valiera 0, entonces puedo mostrar que siempre es positiva y siempre es negativa, o siempre es negativa, y por lo tanto, bueno, una serie de argumentos que se usan en el teorema Bolzano que son por contradicción. Y todos los teoremas que se demuestran por contradicción, no quiere decir que no haya otras demostraciones, pero cuando yo demuestro un teorema por contradicción, pocas veces me dice la forma de resolver el problema concreto. Cuando me dicen, tu problema tiene solución, porque si no la tuviera, algo raro pasaría, eso no me da una pista de cómo resolverlo. No es calculista, no me da un algoritmo para calcular. Simplemente me dice, si no fuera cierto que el problema tiene solución, pasaría algo raro, algo que contradice las hipótesis. Entonces eso está bien, me permite mostrar que el problema tiene solución, pero no me permite encontrar la forma de hacerlo. Pero vamos a ver que sí podemos probar que hay una estrategia para encontrar aproximadamente, todo esto es aproximadamente, una solución del problema. Agarramos el punto medio entre A y B. Y evaluamos la función en C. Si la función en C vale 0, tuvimos muchísima suerte, nos ganamos la lotería, ya encontramos una solución del problema. ¿Está bien? Bueno. Probabilidad de esto, nula o casi nula. Entonces, lo que puede pasar es que tenga distinto signo con A. F de A por F de C, el mismo argumento que antes. Si este producto da negativo, es porque uno es positivo y el otro es negativo, no importa cuál sea cuál. Pero lo que vemos es que ahora, entre A y C, hay un cambio de signo, y es un intervalo más chico que el anterior. ¿Sí? Entonces, lo que puedo decir es, cambio el problema y considero el extremo izquierdo del intervalo sigue siendo A, pero el extremo derecho del intervalo, en vez de ser B, es C. Después va a aparecer ahora enseguida tenemos unos dibujos para aclarar qué es esto, pero déjenme terminar el algoritmo. Y al revés, si no hay un cambio de signo
con A, quiere decir que f de A y f de C tienen el mismo signo, entonces va a tener que tener un cambio de signo con B. Porque A y B, si uno pensemos que f de A era negativo y f de B entonces era positivo. Si f de A es negativo y este producto me da positivo es porque f de C también es negativo. Entonces va a tener un cambio de signo en el intervalo C-B. Y entonces eso me dice que cambio A por C, porque tiene el mismo signo, y dejo B fijo. Entonces, esto lo que me dice es que en el nuevo intervalo AB, que es más chico que el anterior, tengo un cambio de signo, y en ese cambio, y ahora empiezo de nuevo. ¿Está bien? Y entonces ahora lo que digo es, bueno, una vez que tengo el nuevo intervalo AB, donde también tengo un cambio de signo, ¿sí? Planteo esto de nuevo. Iterativamente digo, C es el punto medio entre A y B, y sigo. La hoja que... a ver. No sé, Manu, si era... A ver, acá. Ah, perdón. O sea, que la hoja no era eso era viejo. Disculpen. Sí, no me acuerdo quién me preguntó. Lo último, ¿a qué se refieren? Ah, bueno. Esto, cuando estoy acá, esto. Lo que digo es, a ver, voy al dibujito, así se entiende más. Profe, no se Sí, ven las diapositivas. son las diapositivas, sí. ¿Qué pasa? No se ven, se ve una línea blanca. Oye. Uy, sí. No sé por qué. Ahí viene. Ahí está. Gracias. Exactamente. Acá preguntan si uno no estaría armando infinitos intervalos cada vez más pequeños hasta llegar a uno en donde f de c vale 0. Sí. Si yo pudiera hacer trabajo infinito, ¿sí? Sí, como proponen. Es decir, bueno, yo voy achicando el intervalo, ahora lo vamos a ver en un gráfico que creo que va a quedar claro qué estamos haciendo acá. Uno tendría intervalos que están uno dentro de otro, y que están cada vez a distancia menor. A y B se van acercando. No importa si lo que cambié lo hice así, dejando el A quieto y cambié el B, o dejé el B quieto y cambié el A por C, por punto medio, pero en todos, siempre A y B se van a ir acercando entre sí. Entonces eso van a acercarse a un punto común, y ese punto común es la solución del problema. El asunto es que uno para en infinitos términos, infinitos iteraciones. Entonces no tiene exactamente el valor, pero va a tener una buena aproximación. Déjenme mostrarles en un ejemplo eso. Yo tengo una cúbica, ¿sí? Y el intervalo que elijo es el menos 2, 2, por poner algún intervalo. ¿Por qué? Porque si yo evalúo f en menos 2 y f en 2, en menos 2 me da negativo y en 2 me da positivo. Entonces acá tengo seguro un cambio de signo. Entonces, en cambio, tengo un cambio de signo, tengo una solución del problema. Bueno, elegí las cosas de forma tal que en realidad tengo 3 raíces reales de esta cúbica. Los 3 están en este intervalo. Entonces, la pregunta es, bueno, y cuando aplique este algoritmo, ¿a dónde va a ir a parar? Y va a parar a alguno de ellos. ¿Está bien? ¿A cuál? Y no lo sé, depende, uno puede cambiar un poco el problema, puede cambiar un poco el intervalo, la función, y va a converger a distintos puntos. ¿Está bien? Pero lo que digo es, estoy en el intervalo menos 2, 2, y acá están
las 3 raíces de esta cúbica. Una cúbica no puede tener más de 3 raíces, puede ser que sean una real y 2 complejas, qué sé yo, digamos, o muchos problemas pueden aparecer, pero en este caso tengo 3 raíces reales. Y son estos 3 números que todos, de nuevo, estos están resueltos con algún algoritmo que no queremos especificar, inclusive este mismo, con muchos pasos, pero lo que estoy mostrando son todos los dígitos correctos. Estos podrían ser números irracionales, con lo cual pueden tener infinitos dígitos. Bueno, pero todo lo que estoy mostrando acá son correctos. ¿Está bien? Bueno, y entonces acá lo que hacemos es, empiezo con el intervalo menos 2, 2. Ese es el paso 0. Y tomo como C el valor medio entre ellos. Entonces ahora evalúo f en 0 en este caso, y f en 0 me da menos 1. Menos 1 no tiene cambio de signo con el menos 2, pero sí lo tiene con el 2. Entonces lo que me quedo es con el intervalo, en este caso va a ser el CB, donde hay un cambio de signo. Entonces reemplazo A por C y B lo dejo fijo. Ahora el punto medio entre 0 y 2 es el 1. Evalúo la función en 1. Y me queda, bueno, de nuevo me queda negativo. ¿Sí? Porque en 1, si no hago mal las cuentas, esto me queda 1,75 menos 3 menos 1, o sea, menos 4 me da negativo. Como es negativo, este era negativo, este también es negativo, de nuevo el cambio de signo lo tiene con B. Entonces reemplazo A por C y B lo dejo fijo. Y así voy trabajando. Acá, aparentemente, en 1,5, no hice las cuentas, pero en 1,5 esto da positivo. Y entonces, al ser positivo, el cambio de signo lo tiene con el extremo izquierdo, no con el extremo derecho. Entonces cambio B por 1,5. ¿Está bien? Y así voy avanzando. Y fíjense que estos intervalos, que cada vez se van acercando entre sí, se van acercando a una de las soluciones del problema. ¿A cuál? No sé, a una de ellas. Déjenme mirar esto gráficamente, que es un poco más cómodo. Bueno, acá están los errores en cada intervalo. Déjenme pasar los dibujos directamente. Acá tengo, imagínense, este es el menos 2, 2. Y este es el punto medio. Y estas son las 3 raíces. 1, 2, 3 raíces. Este es el 1,4. Este era el menos 1 y este no me acuerdo qué valor era. El 0,36 negativo. Entonces, más o menos menos 1, menos 0,36, 1,4 aproximadamente. Bueno, calculo el punto medio. Fíjense que en el intervalo AC hay varias raíces, hay 2 raíces que me las estoy perdiendo. Pero bueno, simplemente porque yo me aseguro que siempre haya un cambio de signo. Entonces me quedo con el intervalo CB. ¿Está bien? Ahora, me quedo con este intervalo. Ahora, acá los numeré. En el paso 0 eran estos. En el paso 1, A cambia por el valor de C. Y el B lo dejo fijo. Y ahora hago esto. De nuevo, no tengo cambio de signo. Acá, además de no tener cambio de signo, tampoco tengo raíz. Entonces, para asegurarme de seguir teniendo un cambio de signo, cambio A por este valor y ahí lo dejo fijo. Entonces, B2 sigue siendo lo mismo que B1 y A2 pasa a ser C1. Y ahora, en este AB, tengo un cambio, miro el punto medio y el punto medio me da por arriba. O sea, el cambio de signo está en el intervalo de la izquierda. Entonces cambio, este va a seguir siendo A y este va a pasar a ser B. Y me queda esto de acá. Y vuelvo a hacer el punto medio, me fijo cuánto queda, y acá el cambio de signo va a estar a la derecha, y bueno, sigo el procedimiento. ¿Está bien? Eso he hecho un montón de veces, 9 veces, me dio hasta este intervalo. Que ya por lo menos el primer dígito decimal es correcto. ¿Está bien? Entonces, lentamente, eso es lo que tiene el método de bisección. Bisección, porque lo que estamos haciendo es partir el intervalo por la mitad. El método de bisección, en cada paso, reduce el intervalo a longitud la mitad del anterior, longitud 4, longitud 2, longitud 1, longitud 0,5, longitud 0,25. En cada paso voy
achicando, dividiendo por 2 la longitud del intervalo AB. Por lo tanto, el error se va achicando también en esa misma proporción. Entonces, en el paso n, la longitud del intervalo enésimo va a ser la longitud original dividido 2 a la n, o por 2 a la menos n. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, después de 10 pasos, yo ahí llegué a 9, 10 pasos, 2 a la n es más o menos 1000, es 1024. Con lo cual, la reducción se hizo más que 1000 veces. Es decir, el intervalo es 1000 veces más chica que el original, con solamente 10 pasos. No está tan mal. Es decir, ya podría, si esto fuera, digamos, de longitud 1, por decir algo, esto ya tendría 2 dígitos decimales correctos. Bueno, el asunto es que en cada paso yo siempre tengo que hacer f evaluado en c. Es decir, el costo de avanzar en cada paso es evaluar, porque lo demás no cuesta nada, es reemplazar a por c o b por c, o hacer el promedio, a más b sobre 2, eso es casi no tiene costo computacional. El costo generalmente va a ser la evaluación de la función. Y eso lo que tengo que hacer es, en cada paso tengo que hacerlo una vez. ¿Está bien? Entonces, eso me dice, digamos, que en forma más o menos barata del punto de vista computacional, puedo avanzar seguro y llegar a un valor bastante aproximado de eso. Bueno, creo que no lo dije. Ah, bueno, acá está. El método converge, seguro, es muy seguro, pero es muy lento. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que les quería, que me olvidé de decir, que generalmente uno se queda con, cuando uno hizo, por ejemplo, esta cantidad de pasos, uno se queda como aproximación con este valor de C, con el valor medio. ¿Está bien? No estoy seguro que sea lo mejor posible, por ahí B es mejor que C, pero uno lo que piensa es que si uno tiene un cambio de signo, en el medio va a estar la verdadera solución, o algo parecido a la verdadera solución. Muy bien, entonces acá teníamos los gráficos que vimos recién, y esto es un método que siempre converge, dado que tengo un intervalo donde la función cambia de signo, esto va a resultar convergente. Bueno, pero es muy lento, ¿está bien? Yo tengo que hacer muchos pasos para llegar a la solución. Tenemos que ver si hay alguna manera más eficiente. Bueno, la manera más eficiente que ahora vamos a proponer es el método de Newton, que es un método geométricamente muy fácil de interpretar, que es muy bueno, pero a veces falla. ¿Sabes? Y cuando falla, falla catastróficamente. No es que no converge a la solución, pero se queda... No, puede ser que las soluciones vayan infinitas. ¿Cuál es otra ventaja que tiene Newton respecto de este método de bisección? Es que no hay forma de, salvo para casos muy particulares, para funciones de varias variables muy sencillas, no hay forma de extender el método de bisección a varias variables, a lo que hablamos de sistemas. Básicamente porque no existe Bolzano en varias variables, ¿sí? Entonces, porque si yo tengo una función que va de R2 en R2, en general, de Rn en Rn, no existe ser más grande, ser más chica, porque una componente puede ser más grande y la otra más chica, entonces se pierde completamente la idea del teorema de Bolzano, ¿sí? Entonces, el método de bisección no se puede extender a sistemas. ¿Está bien? Bueno, pero muchas veces uno quiere resolver problemas en una variable y en ese caso, digamos, uno tiene una cierta forma sistemática de encontrar raíces del problema. Bueno, veamos el método de Newton. ¿Cuál es la idea? Uno parte de una aproximación de la solución, ¿está bien? Uno tendría que tratar de tener el punto lo más cercano posible al punto X estrella, a la solución verdadera, o a una solución verdadera, pues puede tener varias. Entonces se parte de un punto X0. Después vamos a ver condiciones para elegir este X0 de cualquier manera e igual no tener problemas. Bajo ciertas hipótesis sobre la función, esto se puede lograr. Pero en general,
conviene que este punto esté cerca de la solución. Por supuesto que los métodos estos se pueden combinar, entonces uno puede acercarse seguro con el método anterior, con el método de bisección, y cuando uno está cerca y tiene una idea de que está bastante cerca de la solución, ahí comienza a usar el método de Newton. ¿Está bien? O sea que estrategias combinadas son muchas veces muy útiles. Bueno, entonces, ¿qué buscamos? Lo que vamos a hacer es, como muchos otros métodos algorítmicos, hacer algo iterativo. Yo propongo que mi solución es x0. Lo propuse porque me pareció, porque me gustó el punto x0 o porque sé que estoy cerca de la solución. Y lo que busco es una nueva aproximación, que lo que espero es que sea mejor que la anterior. ¿Sí? Y con este nuevo valor voy a ir iterando. ¿Y cómo busco el x1? El x1 es el que anula a la recta tangente. Es decir, hago una aproximación de la función por su recta tangente en el punto x0, ¿sí? O por el polinomio de Taylor de grado 1, y busco quién es el x1 que hace 0 la recta tangente. Es decir, en vez de anular, hacer 0 a la función, hago 0 a la recta tangente. ¿Está bien? Y entonces ahí despejo, bueno, y de esta ecuación lineal fácilmente, de la ecuación de la cúbica o de una función más complicada, puede ser difícil, pero de una lineal sé despejar. Entonces x1 lo escribo de esta forma. Bueno, y ahora continuamos con x1 y planteo lo mismo para x2, pero haciendo el polinomio de Taylor en x1. ¿Está bien? Y con eso encuentro x2. Y así, en forma iterativa, el que viene lo planteo haciendo la recta tangente en xn-1, evaluando en xn para que se haga 0 y despejando cuál es ese valor de xn. ¿Está bien? Y esto es el método de Newton. El método de Newton requiere, fíjense, no solamente evaluaciones de la función, sino evaluaciones de la derivada de la función. Y eso puede ser una complicación seria de este método. ¿Está bien? Pero cuando funciona, es buenísimo. Déjenme mostrarles un ejemplo. Bueno, quiero ver cuánto vale, cuál es el x, tal que la x es 45. Bueno, nada, yo sé que esto es, la solución es logaritmo natural de 45. Y acá pongo, con una calculadora científica cualquiera, podemos encontrar este valor, y todos estos dígitos que puse son los correctos. Logaritmo natural de 45 es un número irracional, o sea que tiene infinitos decimales significativos, pero yo me quedo con los más, con los primeros 10, y todos estos son correctos, porque las calculadoras, las computadoras, cuando me muestran una cantidad de dígitos, todos esos son correctos. Bueno, entonces yo planteo, bueno, si quiero hacer que e a la x sea igual a 45, planteo la función e a la x menos 45, de forma obvia. Y planteo el método de Newton. La derivada es e a la x, y entonces planteo lo que me dice Newton que tengo que hacer, y Newton lo reemplazo f de x y f' de x por lo que encontré, evaluado en el xn-1, despejo y me queda que esta es la iteración. Es decir, dado un punto, x0 lo voy a reemplazar acá en lugar de la x y me va a dar un x1. Lo reemplazo ese x1 acá y me va a dar un x2. Y así voy a ir siguiendo. Y entonces, si yo defino el error como la diferencia entre la solución verdadera, esta, y mis xn, acá les muestro una tabla de lo que me va dando. Empecé con un número con 6, qué sé yo, cualquiera. x0 sería 6. El error acá es grandísimo. ¿Sí? La diferencia esta, no le tomé módulo. La diferencia es 3,8 menos 6 me da 2,2 más o menos. Bueno, voy avanzando, con este 6 lo reemplazo acá y me da un x1, y ese x1 es 5,111, y el error bajó, pero igual sigue siendo una monstruosidad. Pero fíjense lo que va pasando. A medida que me voy acercando al punto, acá el error es de 1/10, acá el error se achicó bastante, ¿sí? Pero acá el error baja muchísimo más, y acá se aceleró increíblemente. Y acá fíjense que de tener
acá tengo ningún dígito todavía correcto porque tengo un error de 0,1. Acá tengo el 8 es correcto. Acá 8,0 es correcto. Y acá ya tengo, fíjense, 3, 6, 4 dígitos correctos y el otro, que es un 9, en realidad el verdadero valor es 898, con lo cual estoy muy, muy cerca del verdadero valor. Esto es lo que tiene Newton. A medida que estoy cada vez más cerca de X estrella, los errores cada vez se hacen menores y menores y menores y muchísimo más rápido. No hice más, primero porque no tenía más lugar acá en la transparencia, pero si empezara de este valor, hiciera el método de Newton, acá tengo tantos dígitos como doble precisión. ¿Se acuerdan que en ese video que hizo Santiago uno dice, bueno, uno tiene 15 dígitos correctos cuando representa números, porque así es como se representan números en la máquina, y pedirle más precisión a un método numérico sería absurdo porque esa es la precisión con la que está trabajando la máquina. Entonces, si yo avanzara un paso más, ya los errores numéricos que tengo por representación de números en la máquina dan más grande que el error que comete el método de Newton. Con lo cual, no tiene sentido avanzar más. Es decir, que mientras antes, con 9 pasos, todavía estaba en veremos, en un problema, acá hice unos cuantos pasos, empezando más o menos de casi cualquier lado, y llegué rápidamente a una solución muy buena. ¿Está bien? Déjenme mostrarles el dibujo y después podemos hacer un intervalo. Así es, este es el gráfico de e a la x menos 45, y acá empecé en 6, tracé una recta y este es el x1. Tracé la recta tangente en x1 y este es el x2. Y fíjense cómo acá, rápidamente, si trazaba una recta tangente, casi me daría el valor. Y este es el tercero. Y yo hice 0, 1, 2, 3, y hice 3 más. Eso no los pude graficar porque son todos una mancha alrededor del punto del verdadero valor. ¿Está bien? Entonces, esto es el método de Newton. Lo que vamos a hacer después del intervalo, ahora hagamos un intervalo de unos 10 minutos, y cuando volvemos, miramos, digamos, qué error estamos cometiendo, otros problemas alrededor de Newton. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran observar? Bueno, chicos, nos vemos, bueno, son y 8 y 18 y 19, por ahí nos vemos. ¿Está bien? Bueno, paro de grabar.